La siguiente narrativa nos la proporciona Rosa Martínez. La había remitido desde el año pasado. Pero finalmente se presenta. Mi primo Pablo y yo crecimos juntos en la residencia de mi tía y manteníamos una relación íntima. Siempre participamos en actividades lúdicas conjuntas y experimentamos diversas aventuras infantiles. Ya sea en el patio de la vivienda o en la exploración del bosque cercano. Él contaba con 4 años de mayor edad que yo. Pero cuando uno es pequeño, esas circunstancias son verdaderamente insignificantes. Nosotros la experimentábamos en gran medida. Conforme comenzamos a madurar, no podríamos considerar que la música y los paseos constituyen un obsequio significativo. Al igual que la visita a la playa o al menos a algún parque de atracciones. A mi tía le agradó la propuesta. Por lo que empezó a coordinar todo y finalmente decidió que nos acompañaríamos todos. Dado que nunca había tenido una celebración especial para mis 18 años. El lugar seleccionado fue Veracruz. Se nos transportaría en un autobús que se desplegaría a la medianoche con la finalidad de arribar a las 6 de la mañana. Pablo y yo emprenderíamos nuestro viaje de manera conjunta. Mientras que mi tía tendría que ocupar una posición más posterior en el autobús. Aparentaba ser un viaje estimulante. Teniendo en cuenta que raramente nos desplazaríamos de la ciudad. Las 2 primeras horas del viaje se caracterizaron por la risa y las bromas. Estábamos conversando y pasándola de manera agradable, sin embargo. Era noche y paulatinamente el agotamiento comenzó a prevalecer. Mi tía, siempre tan precautoria, nos había proporcionado una cobija en caso de que deseáramos descansar. A pesar de que inicialmente pensábamos que no la requeriríamos. Teníamos la creencia de estar despiertos durante todo el trayecto. Sin embargo, como ya mencioné, el sueño prevaleció y decidimos utilizar la cobija para descansar un poco mientras arribábamos. Y así sucedió. Sin embargo, pasados unos minutos, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Yo estaba apoyada contra la ventana y Pablo se sentó del lado del pasillo. Cuando el sueño lo venció, se apoyó en mi hombro y así veníamos durmiendo. De repente, la mano de Pablo descansaba suavemente sobre mi muslo. Sentí aquello de inmediato. Pero no le di importancia. Después de todo, solo era mi muslo. No pasaba nada. Pero después me pareció que quizás Pablo no estaba completamente dormido. O no lo sé. No puedo saberlo. El hecho es que su mano comenzó a moverse lentamente a lugares que solo mi propia mano había explorado en mi cuerpo. Esa mano llegó a un punto crucial. Un lugar primordial. Un sitio que definitivamente debería estar prohibido para Pablo y para cualquiera. Casi como una zona restringida. Prohibido el paso. No se acerque. Pero aparentemente. Para Pablo no existían los límites y siguió avanzando en su extraño periplo por zonas inexploradas. Y por alguna razón. Yo no estaba realmente interesada en detenerlo. Yo presentía que Pablo fingía dormir. Lo sabía porque yo también fingía. Simulamos una respiración lenta mientras Pablo seguía adentrándose en terrenos peligrosos. Y yo, como una simple guardiana, simplemente abrí las puertas para que continuara con su exploración sin ninguna resistencia. El autobús en el que íbamos era un camión viejo. De esos de excursión con muchas personas. Y el ruido del motor era constante. Lo cual era excelente ya que cualquier sonido proveniente de nuestros asientos no sería advertido o se perdería en el bullicio general. Pablo llegó a un punto en donde tuve que cubrirme la boca para evitar hacer algún ruido escandaloso. Además, sabía que cualquier sonido que emitiera delataría a la naturaleza de lo que ocurría y preferí mantener silencio. Luego me pasó algo rarísimo. Sentí como si la sangre se me subiera a la cabeza y luego bajara lentamente por mis extremidades. Como si estuviera helada. Mis piernas comenzaron a temblar como si me estuviera muriendo de frío y mi cuerpo vibraba sin control. Como si estuviera recibiendo una descarga eléctrica. Finalmente, Pablo abrió los ojos y me miró fijamente. Pero era una mirada distinta. Una mirada difícil de explicar. Porque aunque tenía una sonrisa, no era una sonrisa tierna. Yo seguía temblando y el sudor escurría por todo mi cuerpo y sabía que no era a causa de la cobija. Había sucedido algo nuevo para mí.
Algo completamente desconocido. Era parecido a cuando uno tiene muchas ganas de ir al baño. Pero como si mi cerebro, en lugar de intentar contenerse, hubiera hecho todo lo posible para que ocurriera. Eso es exactamente lo que se sentía. De hecho, por un instante pensé que quizá me había hecho encima y sabía que mi tía se molestaría mucho. Sin contar al dueño del autobús. Pero al ver la mirada de Pablo supe interpretar lo que había pasado. Finalmente llegamos a Veracruz y pasamos todo el día recorriendo los lugares más hermosos del lugar. Solo nos quedaríamos 2 días. Así que tuvimos que alquilar una pequeña posada para pasar la noche. Solo había 2 camas y lo lógico era que una sería para mi tía y otra para mí. Mientras que a Pablo le tocaría dormir en el suelo. Y cuando las luces se apagaron, mi mente no dejaba de pensar en lo que había sentido en el autobús. Esa extraña sensación me obsesionaba. Pero no sabía cómo hacer que volviera a suceder. Todos esos temblores. El sudor copioso. Las ganas de gritar y esa sensación similar a querer ir al baño eran cosas que no podía sacarme de la cabeza. De pronto, me giré y vi el rostro de Pablo en la oscuridad y, sin pensarlo, lo invité a subir a la cama para que me ayudara a experimentar de nuevo esa sensación. Y aquella expedición resultó ser aún mejor. Esta vez ya no era una mano tímida que se movía por lugares prohibidos e inexplorados. Ahora se trataba de algo firme como un soldado. Duro como la disciplina. Fue como un saqueo. Podría decir que estaba saqueando mi alma porque entraba y salía llevándose un poco de mí en cada ocasión. Y de nuevo los temblores. El sudor. Los gemidos ahogados para no despertar a mi tía y, en esta ocasión, también una tormenta interna que parecía ahogar cada parte de mí. Cuando regresamos a la ciudad, necesitaba esa sensación de nuevo. Era como cuando uno prueba algo delicioso y al día siguiente quiere repetir. Y así fue como mi vida comenzó a girar en torno a eso. Pablo se convirtió en la única persona con la que tenía esa conexión. No tuve novios ni nada parecido. Estaba profundamente enamorada de él. A veces. Antes de dormir. Imaginaba escenarios en los que nos casábamos y teníamos una casa bonita. Incluso hijos. Escribía su nombre en todas partes y vivía estúpidamente enamorada. Pero un día lo descubrí con su novia y cuando lo enfrenté, todo salió mal. Pablo abandonó por completo las exploraciones en mi mapa y nunca más volvió a mirarme. Caí en una profunda depresión e incluso hice cosas horribles contra mí misma. Pero no tenía más remedio que seguir adelante. No quería preocupar a mi tía, que nunca supo que Pablo se había convertido en mi explorador personal durante tanto tiempo. Años más tarde, Pablo se casó. Pero no asistí a su boda para aliviar mi tristeza. Viví en un gimnasio y conocí a un entrenador llamado Mario. Ya saben. Era el típico hombre musculoso del gimnasio y, cuando digo que todo en él era grande, lo digo en serio. Con Mario olvidé a Pablo rápidamente. Era tan grande que a veces incluso me costaba ponerme de pie después de nuestras sesiones. Un día iba caminando con Mario cuando nos encontramos a Pablo. De la nada. Pablo estalló en furia y comenzó a lanzarme toda clase de insultos. Pero Mario y yo decidimos ignorarlo y seguir adelante. Me encantaba cómo Mario me hacía sentir esa sensación que había mencionado antes. Pero realmente no lo amaba y sabía que él tampoco me amaba. Eso me dio una idea bastante cruel. Le pedí a Mario que intentara conocer a la esposa de Pablo y que poco a poco la conquistara. Y así lo hizo. De hecho, no le costó mucho trabajo. En poco tiempo ya estaban teniendo una aventura y se iban a todo tipo de lugares. Finalmente, le pedí a Mario que se las arreglara para hacer todo eso en la casa de Pablo con el propósito de que los encontrara juntos. Y así fue. Pablo encontró a su esposa en brazos de Mario y ni siquiera se atrevió a acercarse. Con eso supe que mi venganza estaba completa. Finalmente me había vengado de Pablo. Y esa fue mi historia. Si te ha gustado no olvides darle like al video y suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias. Adiós.